Bien, como lo habíamos anunciado al inicio del programa de Discapacidad Perú, hoy día tenemos ya en la línea a Wilfredo Guzmán Jara como presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, Confenadip. Wilfredo, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, Héctor. Creo que siempre es valioso poder dialogar en relación al tema de la discapacidad y sus distintos matices, dado a que el 10.3% de la población nacional sobrelleva alguna condición de la discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual y mental, y que por lo común la gran mayoría vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lejos del desarrollo, pero sobre todo en un atraso total en condiciones de la negligencia, la incompetencia, la acción execrable de los funcionarios electos, en este caso alcaldes, gobernadores y por supuesto también de funcionarios designados en cargos de confianza que por ignorancia, por desconocimiento, por indolencia, indiferencia y por una acción también delictiva bajo la figura de discriminación, omisión y rehusamiento a otorgar derechos a este segmento de la población. Wilfredo, hablando de derechos, se menciona que sin presupuesto no hay cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es por ello que estamos muy interesados en el curso o en la capacitación que está organizando la Confenadip en relación al tema presupuestal a favor de las personas con discapacidad. Sí, efectivamente, nosotros este 18 de febrero a las 16 horas, es el sábado, vamos a realizar una capacitación en un primer momento, en una hora pedagógica, del marco teórico, conceptual, de definiciones y análisis en relación a los recursos financieros que el Estado asigna cada año al tema de la discapacidad. En un segundo momento, de otros 45 minutos, hora pedagógica, de introducirnos de manera práctica a cómo las personas con discapacidad o quienes cumplen algún tipo de función pública pueden hacer los hallazgos en la página amigable del MED, donde se encuentra en realidad todas estas cifras, estos volúmenes de recursos presupuestales. Sin embargo, permíteme señalarte lo siguiente. La gestión pública tiene que ver con tres grandes elementos centrales. Hay muchos. En primer lugar, el Estado y sus tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, debe conducirse bajo el imperio, bajo la observancia de la ley. Es decir, las normas se hacen para cumplirlas, para implementarlas. Y en el caso de la discapacidad hay todo un tránsito, una ruta bastante delineada de un profundo desarrollo en los primeros y mejores niveles a nivel del planeta. Lo que sucede es, como ya he indicado, que los funcionarios electos y designados no les importa, no les interesa cumplirlas, y como he dicho, de una manera delictiva. Un segundo gran elemento de la gestión pública son los recursos humanos, es decir, aquellos que reciben el favor político, el direccionamiento, la ayuda, la amistad o cualquiera sea su forma de ingresar a cumplir labores de ejecución en el Estado. Y normalmente pues carecen de las competencias, de las calidades, no existe meritocracia y en materia de capacidad peor aún, viven bajo el desconocimiento total, como es el caso del CONADIS, que es un organismo absolutamente irresoluto, un organismo negligente, incompetente, donde se ha convertido en una agencia de empleos de burócratas incapaces, ¿no? Y si estos recursos humanos no funcionan, no aplican e implementan la ley, entonces poco lo que se puede hacer. Y en un tercer y gran momento o elemento central de la gestión pública está el presupuesto, es decir, el dinero que el Estado cada año asigna a través de la Hacienda, o lo que conocemos como el Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo administra, y que se divide en tres grandes rubros, ¿no? Un presupuesto dedicado al gobierno nacional, sus ministerios, sus estamentos, y los gobiernos regionales, 26 en total, y los más de 1.900 municipalidades del país. Entonces, aquí se encuentran los recursos
recursos que cada año, por la ley en el caso del 2022 del ejercicio fiscal, fueron al final 237.717 millones de soles a nivel nacional, y en el caso de este año se comenzó con un PIA de manejo de todo el presupuesto del Perú de 214.790 millones de soles, y dentro de esos márgenes que he comentado se encuentran los presupuestos de las personas con discapacidad, que por desconocimiento, porque la persona con discapacidad a veces no tienen la posibilidad de informarse, nuestra pretensión desde la Confenadit es hacerles conocer, saber. Es más, considero formación educativa secundaria en el Perú debería tener todo un curso de gestión pública y de manejo presupuestal. Todo niño, todo joven, adolescente debería ya irrumpir al culminar sus estudios secundarios en un conocimiento del manejo de la gestión pública de los presupuestos. Entiendo que tú vives en Huaral, por ejemplo. ¿Saben realmente cuánto es su presupuesto provincial? ¿Conocen cuánto es su presupuesto distrital? ¿Saben acaso de los recursos que recibe la región Lima provincias como conocemos? ¿Cuánto de estos temas le corresponde a la discapacidad? Esa es la tarea y la función que en este caso estamos asumiendo, además de señalarte que muchos han hablado, ¿no?, de grandilocuentemente sobre el 1% que hace 14 años las leyes de presupuesto asignaban a las personas con discapacidad 0,5 para realización de obras, mantenimiento y adecuación en el campo de la accesibilidad, y otro 0,5% para planeamiento financiero operativo de OREDIS y OMAPET para planes, programas y servicios a favor de las personas con discapacidad. Lamentablemente, el gobierno, por la irresponsabilidad y el abuso de su autoridad del ministro Oscar Graham de Economía y posteriormente de Kurt Burneo, la negligencia de Diana Miluslava como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la incompetencia negligencia de Marco Antonio Gamarra como presidente del CONADIS, no hicieron nada. Simplemente del proyecto 2907-2022 PE se retiró el articulado de las disposiciones complementarias finales, es decir, ya no iba a haber ningún recurso asignado, de manera tal que fue la Confenadit y no otra organización. Por supuesto, luego se plegaron amigas institucionalizadas para que desarrolláramos un plan, una marcha primero el 14 de octubre y sendos plantones, y logramos reunirnos con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, lo que ha permitido que al final se consigne en la Ley 31638 del ejercicio fiscal 2023, en la 72ª disposición complementaria y final, la recuperación del artículo que he señalado. Wilfredo, este 1% que le corresponde a las municipalidades, a los gobiernos regionales, inclusive al gobierno central, que es el PIA, el presupuesto institucional de apertura, ¿es de obligatorio cumplimiento o no? Por supuesto que sí, pero gente profana en el tema, irresponsable, dice que no es obligatorio. Por supuesto que es obligatorio, porque en primer lugar dice deben usar hasta el 1%. ¿Qué significa el término deben en el marco de la Real Academia? ¿Qué significa deben? Que deben, pues, ¿no? Deben usar. Si no, diría, traten de usar, sería otra cosa, o algún otro término, pero dice deben usar. Les está diciendo que usen. Pero complementario a este término, indica la primera disposición complementaria y final de la Ley General de la Persona con Discapacidad 29973, que los titulares de los pliegos, ¿quiénes son titulares de los pliegos?
los alcaldes, los gobernadores, los ministros, el presidente CONADIS dice, los titulares de los pliegos asignan el presupuesto para el cumplimiento de la ley sin pedirle más recursos al Tesoro, es decir, de su propio dinero que cada año se les otorga por la ley, deben asignar recursos para el cumplimiento de la ley, y la ley tiene varias circunstancias de gestión. El asunto de la accesibilidad, el tema de la salud, la rehabilitación y la seguridad social, el campo de la educación, la cultura y el deporte, el trabajo y el empleo, las empresas promocionales de personas con discapacidad, los programas sociales. Entonces ya no nos quedaríamos con un 1%, sino tenemos que ir más allá de ese 1%. Por ello la trascendencia y la importancia de que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, no solo en el campo de la norma, que es importantísimo, es la herramienta que tenemos, sino también de qué recursos cuentan y cómo deben ejercer presión política, social, jurídica y técnica, ¿por qué no?, en un diálogo concertado, o si no es el caso, en una demanda de acción de cumplimiento, y si eso tampoco funciona, en una denuncia penal contra autoridades negligentes y responsables, como ya he señalado. Wilfredo, la capacitación que está organizando la CONFENADIP para el día 18 de febrero, ¿va a ser expresamente virtual o va a ser presencial o mixta? No, imposible que sea presencial, porque lo que pretendemos es que llegue a todo el territorio nacional, de manera que esa va a ser virtual. El día lunes, próximo 13 de febrero, vamos a estar enviando el link para que todo aquel que desee pueda ingresar, para conocer, saber, descubrir lo que estoy comentando, ¿no? Sí, porque tenemos varias preguntas en las redes sociales en cuanto se refiere al link de inscripción, si hay una inscripción previa o cómo se va a transmitir. En realidad yo lo que les pediría, ¿no?, es que estén atentos a partir exactamente de las 16 horas en que empezará. Todas las personas que deseen ingresen y no tiene ningún costo, ¿no? Bien, Wilfredo, nos has ilustrado en relación al tema de el cumplimiento de esta norma de la Ley de Presupuesto Público para el presente año del 1% a favor de las personas con discapacidad. ¿Algo más que agregar, Wilfredo? No solo nos vamos a referir a ese artículo, hay muchos otros presupuestos que van a poder conocer en el sector educación, en el sector salud, en el sector del Ministerio de Vivienda, en el sector del MIN, en realidad el Ministerio de Trabajo, otros presupuestos que es necesario que ustedes conozcan y que normalmente no han sido del alcance de las personas con discapacidad y sus organizaciones. En todo caso, el agradecimiento por la entrevista, y siempre estaremos prestos y atentos a poder dialogar al respecto.